Hola a todos, buenos días, bienvenidos al set de conocimiento de Jaime Textil Colombia 2025, un producto de Inex Moda Transforma. Este será un espacio lleno de inspiración donde podrán elevar sus saberes, despertar el pensamiento crítico y ampliar su mirada global del sistema moda. De manera particular, esos 3 días estaremos abordando temáticas relacionadas con el mundo del interiorismo, el diseño consciente, la arquitectura y todo lo relacionado con la categoría hogar. Disfruten de este emocionante espacio que tendrá lugar aquí en el Pabellón Azul de Plaza Mayor los días 8, 9 y 10 de abril. Recuerden que pueden inscribirse a través del sitio web de la feria www.jaimtextilcolombia.com y aprender de cada una de las 15 conferencias y conversatorios que tendremos sin costo. Recuerden que el set de conocimiento abrirá sus puertas estos 3 días a las 10 de la mañana con la primera conferencia y finalizaremos a las 4 de la tarde. Como lo ven, será una jornada increíble de conocimiento que definitivamente no se podrán perder. Antes de iniciar, quiero antojarlos dándoles un adelanto de los speakers top que tendremos. Líderes de la industria como Javad Eiraji, presidente de Tramod Academy, quien llega desde Irán y estará hoy aquí a las 11 de la mañana. Lo tendremos decodificando el pasado y el futuro del hábitat. Esta conferencia será en inglés. El miércoles, el día de mañana, llegará desde México Nira Trois, una mujer extraordinaria, consultora en hospitalidad y diseñadora textil con su conferencia Texere, construyendo la trama de nuestra propia historia. No se la pierdan, recuerden mañana aquí a las 4 de la tarde. Y el jueves, atentos a esto, tendremos un speaker muy top desde Costa Rica, hablando de la arquitectura como excusa, agencia social, justicia espacial y diseño regenerativo. Él es Mike Smith, arquitecto director de Entre Nos Atelier. Antes de iniciar, también les quiero hacer 2 invitaciones muy especiales. Los invito a tomar fotos y videos de este espacio de aprendizaje para que nos etiqueten con el hashtag Jaime Textil Colombia 2025. Y por supuesto, a que nos sigan en la cuenta oficial de Instagram de la feria, @Jaime Textil Col, donde tendremos contenido exclusivo de estos 3 días de feria. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a dar inicio a este primer día del set de conocimiento con la primera conferencia, Future Continuous, transformando la cadena de valor, a cargo de Maite Cantero, coordinadora de investigación e innovación de Inex Moda, Gabriela Toro, investigadora de Inex Moda, Juan Fernando Loaiza, especialista en investigación de Inex Moda, y Sofía Arango, especialista en investigación de moda. Vamos a recibir a nuestros speakers con un fuerte aplauso. Los tejidos son portadores de historias, son parte fundamental en nuestra cultura, forman parte de nuestra manera de construir y entender el mundo. Jaime Textil Colombia y el set de conocimiento Inex Moda presentan al laboratorio de conocimiento Inex Moda en el conversatorio Future Continuous, regenerando la cadena de valor. Perdona ahí meter la cucharada. ¿Cómo están? Qué bien, bienvenidos al set de conocimiento que tendremos durante estos 3 días de feria. Como les presentaron ahí en el video introductorio, pues aquí vamos a estar conversando el equipo de conocimiento de Inex Moda alrededor de este concepto y de las tendencias. Es un gusto para nosotros abrir siempre este espacio que pretende explicar cuáles son las tendencias que veremos para la siguiente temporada, que es 25-26. Toda la información la van a poder encontrar en el foro de tendencias, pero obviamente aquí en el set de conocimiento vamos a poder profundizar en conceptos, abordar diferentes temáticas que están siendo relevantes, escuchar las voces importantes de esta industria que nos van a ayudar a encaminar un poquito y a tomar mejores decisiones para el futuro. Aquí entonces las tendencias que tenemos son 3, pero estas 3 tendencias nos llevan a este gran concepto que es el futuro continuo. El futuro continuo nos va a hablar un poco de cómo funcionan en realidad las tendencias y qué tenemos que tener en cuenta para la temporada. Estas tendencias fueron desarrolladas por Alcoba Milano, que se asoció con Jaime Textil para esta feria, con sus fundadores Valentina Ciuffi y Joseph Grima, quienes combinan arte contemporáneo, diseño y arquitectura para crear espacios mucho más inmersivos y experiencias que evoquen este tipo de tendencias o conceptos.
¿Cómo vamos a hacerlo? Vamos a profundizar en cada una de las tendencias, pero haremos nuestra propia interpretación de estas para la región y también las veremos como desde diferentes perspectivas que tenemos acá en el equipo. Entonces, las tendencias, como les decía, no son cíclicas, perdón, pero a veces nos vamos al pasado y las traemos para el presente. Pareciera muchas veces que cuando nos referenciamos en estas tendencias del pasado, quisiéramos hacer una retrospectiva nostálgica, pero en la realidad es que cuando vamos al pasado a ver ese tipo de elementos, lo que hacemos es reinterpretarlos, observarlos, darles una nueva mirada para poderles dar un nuevo sentido al presente y obviamente al futuro. Entonces, estas tendencias son muy bonitas porque es una invitación a hacer un cambio de mindset para pensar que podemos crear modelos de negocio y podemos crear futuro y productos mucho más sostenibles. Los tejidos entonces son como una huella, hablan de la historia, hablan de la cultura. Piensen cuando uno va a un museo, uno ve arte, escritura, libros, tejidos, colores, todo eso nos evoca y nos da una idea más o menos de cómo está representada o de qué sucedió en esa cultura. Entonces, los textiles hacen parte de ese lenguaje, nos da pistas de cómo vivían en ciertas épocas y lo harán con nosotros en el futuro también. Si nos vamos a la palabra mucho más literal, que es el textil, viene de la palabra texto, o se conecta con la palabra texto, que viene del texere, que será la conferencia de Nira Trois, y esto habla de que probablemente los textiles habían sido una forma de comunicación en el pasado, lo que indica que probablemente haya sido esa forma antes incluso que de la escritura. No sé si ustedes han visto una película de acción que a mí me fascina, que se llama Se Busca, de Angelina Jolie, McAvoy, se llama James McAvoy y Morgan Freeman, donde mandaban a matar a gente porque en un textil aparecían los nombres de las personas. Véansela porque es bastante divertido como esta concepción de que el textil era una herramienta de escritura. Aquí entonces vemos esta paleta de color que presenta Alcoba, basada en una investigación muy bonita que hicieron alrededor de diferentes artistas y arquitectos influyentes, y a partir de esto pues ya se plantea cuál es la paleta de color para la siguiente temporada, pero ahorita profundizaremos mucho más. Entonces estas son las tres tendencias. Aquí vamos a mirar que no son caminos separados, sino que van a ser como continuas, una detrás de la otra, precisamente para lo que les decía ahora de crear modelos de negocio sostenibles para el futuro. Entonces, me gustaría que empezáramos con la primera, que es naturalmente radical. Gaby, ¿de qué se trata esta tendencia? Bueno, naturalmente irregular, como su nombre nos lo dice, habla de la imperfección y de redefinir qué es la imperfección en los materiales, hablar de lo crudo, desde la fibra, desde el acabado, desde incluso el teñido, y es celebrar todas las prácticas primitivas, ancestrales y autóctonas de las tierras. Entonces es una tendencia que nos va a invitar a celebrar esos textiles, por ejemplo, los bordillos, desechos de los textiles, o incluso empezar a crear tejidos que simulen estos tejidos naturales, que tienen esos acabados mucho más naturales y hecho a mano. Entonces lo hecho a mano va a ser demasiado importante. Acá tenemos desde los telares, desde también la recuperación de diferentes materiales como la madera, como el metal, que lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de los materiales de esta tendencia. Entonces es una invitación a retomar ese discurso de la sostenibilidad en la moda y de cómo iniciar la cadena de valor con todas las fibras orgánicas. En Jaintecil, el documento que nos llegó y que interpretamos, hablaban muchísimo, por ejemplo, del cáñamo y de los biomateriales, que van a ser una tendencia que va a seguir en mucho auge por el tema también de ser biodegradables, de también la conexión que tiene con ese consumidor consciente, y como lo hablábamos de que los materiales van a dar esas historias, hablamos de que estas fibras crudas y de que estos tejidos que cuentan como el paso del tiempo nos hablan como de conectar con ese consumidor que está buscando sostenibilidad desde los acabados también. Colombia, siendo uno de los países más biodiversos en el mundo, creo que es el tercero o segundo, ¿cierto? Segundo. Ha enfocado
o se ha transformado mucho como la cadena de valor y el uso de materiales. Nos enfocamos mucho en materiales sintéticos o este tipo de recubrimientos que probablemente sean más nocivos para el medio ambiente. Si bien entendemos que para la industria del hogar, la hospitalidad, es supremamente importante la parte técnica y la funcionalidad de los productos, no hemos tenido, o sea, como que hemos perdido esa exploración alrededor de estas fibras naturales de las que Gaby nos habla. ¿Cuáles creen que son las brechas que tienen las empresas a la hora de aplicar estos materiales mucho más sostenibles y biodegradables? Bueno, yo quisiera empezar por un punto de partida del diseño, que yo creo que aquí todos hemos tenido algo que ver con esa parte y es el color. El color desde los tintes, desde los teñidos. Y desde Alcoa Milano nos presentaban que esa historia del color muestra cómo hace muchos años el color natural o el teñido natural era parte solo de las élites y que más o menos en el siglo XIX empiezan a aparecer estos acercamientos a la democratización del tinte o del color, donde empezamos a ver los teñidos sintéticos. Y ahí quiero resaltar esa brecha y es cómo nosotros como diseñadores, como creativos, como empresarios, nos empezamos a enfrentar un montón de dilemas desde la democratización de la moda o del textil o del color, pero también cómo eso juega un poquito en contra de la sostenibilidad. Obviamente el color empieza a presentarse en un montón de opciones, vemos colores mucho más vibrantes con los sintéticos, vemos que se pueden adaptar a otros textiles y a otros procesos, pero eso también nos hace preguntarnos como que dónde están esos procesos naturales que de alguna manera también puedan ser, que estén al alcance de todos. Y la segunda brecha que quiero tocar es la manera como nos acercamos a este conocimiento ancestral o a este tema de lo natural. Creo que Gaby ahorita lo tocaba desde esos textiles como el cáñamo. Creo que tenemos que aprender a acercarnos a esas fuentes de conocimiento. Incluso nosotros lo conversamos como equipo con Manuela Álvarez, que es la diseñadora de Más. Ella nos contaba una historia muy bonita donde nos contaba que para poder acercarse a estas comunidades, para poder acercarse a ese conocimiento, ella primero tenía que hacer como un reconocimiento del territorio y pedirle permiso a ese territorio y a esas personas para poder trabajar ahí. Entonces, creo que ahí también hay una brecha grande y es entender cómo las marcas se acercan a este conocimiento ancestral. Yo iniciaría con una brecha latinoamericana y es el gestionar la riqueza. Hablabas de Colombia como el segundo país en términos de biodiversidad y el primero es Brasil, o sea que es una realidad latinoamericana esa gran biodiversidad que tenemos, la riqueza desde el agro, desde el agua, los océanos, grandes fuentes hídricas. Entonces, con tantos recursos y tanta diversidad se nos volvió complejo decidir qué era lo valioso que íbamos a hacer o qué era lo valioso que íbamos a ofrecer. Y también Latinoamérica quedó bajo modelos de desarrollo económico, ¿cierto? Donde nos decían es una forma de desarrollarse bajo el capitalismo o una forma de hacerlo bajo modelos más agrarios relacionados con la parte comunista. Entonces, hoy esa brecha es entender qué es lo que tenemos, que no es difícil, basta ver nuestras cifras de exportaciones, digamos, tradicionales, excluyendo el petróleo, y ver todo lo que exportamos en café, en cítricos, en flores, y empezar a activar esa pregunta y relacionarlo con muchas cosas que vamos a ver en el foro de tendencias, con qué subproductos que antes conocíamos como residuos pueden ser aprovechados. Entonces creo que hay una primera brecha que es gestionar esa biodiversidad para poder entender cuáles son esas materias primas del futuro. Creo que hoy no es una discusión de orgánico o natural, es una discusión de tener diversidad de materiales para poder responder a las necesidades. Y la segunda brecha que hemos identificado tiene que ver con la tecnología que nos permita ganar esas economías de escala que son tan necesarias en esta industria. No para acercarnos a modelos de excelencia operacional o excelencia en costos y hablar de volúmenes infinitos, pero sí para hablar de poder tener una escala que permita satisfacer mercados de lujo, mercados de valor y mayores cantidades. Entonces creo que esas dos brechas son importantes en este primer camino, lo que tiene que ver con gestionar esa diversidad y con el reconocimiento o el conocimiento de la tecnología que permita ganar escala. Total. Bueno, a mí me gusta mucho la pregunta porque habla de las brechas y nosotros desde los materiales hemos visto cómo
desde la biblioteca y desde Inexmoda hemos ido ayudando a cerrar las brechas. Obviamente no están todas cerradas, falta mucho camino por recorrer, pero en los materiales que tenemos justo en Naturalmente Regular son 3 empresas que están haciendo colaboraciones y que tienen también eso de trabajar y buscar conexiones con otras empresas, lo que me hace falta. Por ejemplo, Marea Lab, que es un estudio de diseño que trabaja con madera recuperada de los océanos, y para esta edición hicieron una colaboración con un diseñador llamado Santiago Mil, que es este que está acá. Lo pueden ver ahora en el foro de tendencias, todos los materiales que vamos a comentar, y es también ver cómo le damos esa vuelta al diseño desde las 2 perspectivas de esos diseñadores, de esas 2 historias que se juntan desde un mueble para darnos ese producto terminado. También, por ejemplo, Biofilia Material, que es un proyecto de la Universidad de Medellín y que cada semestre también busca motivar como ese uso de los subproductos vegetales, orgánicos, desde los trabajos de los estudiantes. Acá tenemos, por ejemplo, unos biombos de materiales de nopal, de también, por ejemplo, el curralao, que tiene mucho plátano y también fibra como de bambú. Y acá empezamos a ver la aplicación de estos materiales desde la decoración, y si bien no son materiales muy resistentes y de pronto con muchos estudios y requerimientos técnicos, tienen también otras características que podemos empezar a explorar y desde también los inversionistas empezar a motivar como estas iniciativas. También tenemos Conexarte, que es una empresa que se encarga de conectar a los artesanos de Boyacá, y para esta edición traemos la galería de Nopsa con un artesano que generó todos estos tejidos autóctonos de su vereda, y también es ver como esa conexión de resaltar ese autóctono que nos hace diferentes de Latinoamérica y desde Colombia, la lana, que también es una fibra que está siendo muy importante a nivel internacional por los acabados naturales que tiene. Entonces acá es ver cómo, si yo quiero utilizar un material y no sé cómo, empecemos a buscar esas conexiones, y desde Inexmoda también podemos ayudar como que estos pasos sucedan. Es muy interesante cómo desde este capítulo que tiene tanta relación con los materiales empieza esa sostenibilidad multidimensional, partiendo de temas económicos, como Gabriela lo señalaba. Cuando uno analiza las partidas y los tipos de productos exportados por Colombia, se da cuenta que hay mayor valor por precio unitario en este tipo de materiales, en la lana, en el pelo, en ese tipo de fibras ordinarias de muchos animales, e incluso a nivel internacional nos reconocen como una fuente de materias primas. En Chile el caso de la chinchilla, lo que pasa en Perú con el caso de la alpaca, de la lana. Entonces, miren que partimos de ahí una relación con el valor desde lo económico, pero como eso incluso va avanzando a la parte social, con lo que sucede con las comunidades que trabajan con estas fibras de una forma artesanal, y cómo también golpea la parte ambiental, porque ya estamos hablando de subproductos y de iniciativas que vayan en torno a la economía circular. Sí, ahí tenemos como varias tareitas importantes que hacer, pero esto no es responsabilidad de uno, sino que es responsabilidad de todos. Cómo incentivamos como esa conexión que estamos hablando, pero también cómo lo impulsamos para llevarlo a un crecimiento, y que obviamente pues pueda volverse un lugar o un negocio que genere prosperidad para muchos. Pasamos a la segunda tendencia. Juanfer, contanos, Gaby, Sofi, contanos porfa un poquito de esta tendencia. Bueno, en Radicalmente Estructurado tenemos un foco en la cadena de valor, en nuevas técnicas de producción, de fabricación. Aquí vemos una unión muy interesante de 2 conceptos que podrían ser contrarios, que es buscar la estabilidad y la resiliencia por medio de la digitalización y la innovación. Entonces muchas veces creemos que la tecnología está por un lado y que la estabilidad y la sostenibilidad están por el otro, pero en esta tendencia nos muestra cómo se pueden unir de una manera positiva. Vemos también que esta tendencia nos habla de un cambio industrial que se da por medio de la descentralización. Aquí empezamos a proponer cambios como por ejemplo la evolución comunitaria, o como por ejemplo el empoderamiento de lo local, que lo vamos a ver más adelante en la conversación. Y es una tendencia que a nivel estético, en sus elementos de diseño, los colores, los textiles, nos empieza a hablar de ese cambio que está teniendo la industria hacia una mirada mucho más sostenible, hacia modelos de negocio mucho más sostenibles. Incluso nos empezamos a alejar de energías o de combustibles fósiles para ir a este proceso de energías renovables. Esta tendencia propone un cambio progresivo. Sabemos que la sostenibilidad o este cambio no se logra de un día para otro, entonces por eso es que acá vamos a ver esos valores
nuevos valores modernos, nuevos valores culturales que nos permiten llegar a esa resiliencia y a esa estabilidad. Ahí decías algo súper importante alrededor de la industrialización. Esto ha llevado que concentremos toda la producción en grandes ciudades, que de alguna manera nos movilicemos para vivir todos en la urbe, contrario a lo que está pasando con el consumidor, que muchos quieren irse a vivir a la ruralidad. Toda esta industrialización ha hecho que los inversionistas, la maquinaria, pues obviamente esté mucho más concentrada acá y se desconozca como esa otra cara de la historia. ¿Cómo estamos viendo que estas tendencias nos están proponiendo esa evolución de la cadena de valor en la industria? Yo pienso que este segundo camino lo que está buscando es que se generen flujos de economía circular en toda la cadena de valor. En el primer camino veíamos unas reflexiones mayores frente a la materia prima y luego en toda la cadena de valor empiezan a aparecer esas iniciativas de recolección de productos que comienzan a convertirse en esa nueva materia prima. Hay un patrón de innovación que se denomina from trash to cash, ¿cierto? De basura al dinero. Y aquí la pregunta para todos es, ¿cuáles de esas residuos o se convierten en subproductos para nuestra industria, o cuáles de esas industrias cercanas, esas compañías de colegas o amigos podrían entregarnos algunos residuos para ellos que pueden convertirse en subproducto, en inventario inicial de materias primas para nosotros y para nuestros negocios? Entonces todas las iniciativas hoy son las que nos llevan a pensar y a buscar identificar esos modelos, esas compañías de economía circular que estén haciendo todo el proceso de recolección, y hay unos retos muy grandes que tienen que ver con la separación de esas fibras y su correcta disposición. Cuando uno mira lo que sucede, por ejemplo, en África en términos de importación de la partida 63, donde está la ropa usada, se da cuenta de la magnitud del problema de los cementerios de ropa que hay, sobre todo en África, y eso lleva a pensarnos la siguiente pregunta: si hay una producción de textiles y materias primas que viene desde Asia, ¿cierto? Un 33% de la producción desde China, un 65% de la producción desde todo Asia-Pacífico, y llega casi que una gran parte de los Estados Unidos, que importa cerca del 23% de esos productos, y después las basuras llegan a África. Eso nos tiene que prender las alarmas y prender preguntas, ¿cierto? Y yo les lanzo la pregunta: ¿será que seríamos nosotros quienes deberíamos recoger y redisponer todos los cementerios de vestuario, volver a producir, generar valor y volverlos a llevar al norte? O sea, como que son pues, preguntas que uno comienza a surgir, porque es una problemática muy grande con estos residuos, y que nos muestra un poco también como las oportunidades que se crean en Radicalmente Estructurado. Sí, pues desde los materiales acá también se encuentra como esa batalla que hay también entre muchas personas del mundo textil, que es lo sintético versus lo orgánico. Y nosotros cuando interpretábamos esta información que venía de la casa matriz, pues también veíamos como, bueno, la primera es muy orgánica, la última también, esta de repente son sintéticos, pero también nos invita como a la regeneración de la cadena de valor. Entonces eso cómo puede empezar a conversar. Y acá tenemos, por ejemplo, ejemplos muy claros como el de Infinita Lab. Infinitas Infinitas es una marca colombiana que ella produce materiales estampados, o sea que las bases sintéticas, o sea, las bases textiles son sintéticas, no pueden ser integradas o biodegradadas. Entonces lo que hace es triturarlas, destruirlas y hacer unos bloques que se pueden utilizar para construcción, para decoración. Acá tenemos, por ejemplo, una lámpara que con todo el proceso como de esa recuperación del material. Entonces también esa invitación a que sí, desde nosotros sabemos de que este mundo de contract, el mundo también de hotelería requiere materiales con mucho poliéster, con mucho acrílico, pero empresas como Proginal, por ejemplo, que saben de esos requerimientos funcionales, ya están empezando a implementar los recuperados. Entonces está el PET, también el acrílico recuperado, y también como estos materiales que aunque son sintéticos empiezan a tomar características de los materiales orgánicos como el lino, desde la textura, desde esa inspiración que Sofía hablaba, como esa digitalización de los materiales y los procesos. Entonces también es muy bonito ver esa cadena. Por ejemplo, también Tapetes, que es otra empresa que tenemos más enfocado como en todo el tema de tapicería para hogar y también para hotelería, para todo el tema de contract, y también es imitar esas fibras naturales a través de los sintéticos y seguir también utilizando y reintegrando estos materiales sintéticos a la cadena de valor.
Yo quisiera ahí sumar un tema importante y es pensar que esa reestructuración de la cadena no solamente se da desde lo ambiental, sino también desde lo social. Incluso desde la misma tendencia nos dicen hay una necesidad de empoderar eso local. Entonces, es pensar que si tenemos nuevos procesos dentro de la cadena, que si vamos a hablar de logística inversa, que si vamos a hablar de automatización, que si vamos a hablar cómo las marcas grandes como las que acaba de mencionar Gaby pueden desarrollar esas nuevas habilidades en pequeños grupos de productores en las regiones, o sea, cómo llevamos ese conocimiento para que no sea propio de un solo espacio, sino que se pueda conversar el mismo lenguaje dentro de esos mismos procesos. Incluso ahí, pues, como contándoles un poquito, hay un proyecto una parte de Inexmoda, que es Inexmoda Transforma, que de alguna manera trata de reconstruir o de construir o desarrollar ese tejido social por medio de esto, por medio de capacitar a las personas, por medio de brindar capital de trabajo, por medio de tecnificar esas comunidades. Entonces, mirar también esa otra cara de la cadena, que muchas veces creo que Colombia es un país que dentro de Latinoamérica se ha caracterizado como líder en este tema de sostenibilidad social, entonces como también nos fijamos como en esa ventaja competitiva o en esa diferenciación que tenemos como país y lo potenciamos. Ahí escuchándolos como que resumo como que hay varias cosas que se pueden hacer, pero como que quiero resaltar dos en especial, porque todas las industrias deben hacerse responsables de su cadena de valor para realmente ser circulares. El primero es que mis materiales vayan a la tierra y no la dañen, que por el contrario la nutre, y ahorita vamos a hablar un poquito de ese tema, pero con lo que no, cómo lo tomamos y lo rediseñamos para volverlo otra vez o un producto o un servicio. Entonces, la responsabilidad que tenemos como marcas, como empresas, realmente es pensar siempre desde los dos frentes, no es dejar de comprar sintéticos, es qué va a pasar después con ellos, no es dejar de estimular o de buscar algodón que nos sirva para nuestras producciones, es de dónde, en qué condiciones, como todos estos requerimientos que ustedes están diciendo. Y ya para terminar, ahora sí, Juanfer, cuéntanos un poquito de la tercera tendencia, que es regenerativo. Muy bien, la tercera tendencia, que es regenerativo, es un camino que, recordemos, en primer lugar teníamos una conversación más cercana con los materiales, en el segundo hablábamos más de la cadena de valor, y en regenerativo hay una conversación que se expande incluso al modelo económico o modelo de negocio. Y el mismo concepto es esa invitación como a ese siguiente nivel de los compromisos en sostenibilidad, economía circular. Es muy interesante cómo a veces los datos también son ratificados con los conceptos, y es un concepto que veníamos viendo en diferentes fuentes de información, que de hecho se volvió el concepto de Colombiatex 2025 alrededor de todo el concepto de regen, y lo que vemos acá es una invitación a la regeneración del modelo económico, como desde modelos económicos que piensen en la regeneración de los territorios, en la regeneración de los suelos, pero también de las sociedades y las comunidades, se puede hablar de nuevos modelos de economía. Esto es muy difícil, digamos, si uno lo piensa desde su día a día como consumidor o productor, pero si uno analiza realmente, pues el crecimiento o el boom del capitalismo como lo conocemos hoy es una realidad desde 1950 hasta la actualidad. Y luego toda la antigüedad el ser humano ha comercializado, ¿cierto? Incluso los textiles son una de las tecnologías más antiguas, y en los textiles se llevaban cuentas, ¿cierto? Y la relación de los textiles con el mismo papiro, pues por poner un caso. Entonces esto nos tiene que llevar a pensar que sí es posible regenerar los modelos de negocio, que partiendo de las iniciativas de materiales, de las iniciativas de cadenas de valor, podemos pensar en formas diferentes de producir bienes y servicios, que podemos aprovechar las oportunidades que se dan de servitización, y que esta regeneración no solamente, les decía, es del tejido ambiental, sino cómo puede aprovechar prácticas antiguas, artesanales y culturales, e incluso mezclarlas con tecnología, ¿sí? Para poder aprovechar esa difusión también que se puede generar de la cultura. Total, la regeneración hace como énfasis en dejar el planeta mejor de lo que lo tenemos en este momento. Para nosotros, y después de muchos años de estudiar la sostenibilidad, la circularidad, la regeneración, encontramos como que es supremamente importante estar conectados con la industria del agro, qué es lo que pasa allí, cómo nos podemos conectar más con ellos.
no solamente de cara a esos materiales naturales, sino de que nuestros materiales, cuando vuelvan a la tierra, puedan nutrirla para que podamos tener alimento para todos, ¿cierto? No es gratuito también que nosotros hayamos sido tan incisivos con la regeneración en el concepto de Colombia Tex de este año, porque venimos recorriendo ese camino y estimulando ese camino. Pero quisiera como que aquí conversáramos de cuáles son las iniciativas que ustedes están viendo, que los empresarios están implementando de cara a la regeneración, pero también cómo los consumidores se están sensibilizando, se están alineando a esta tendencia. Bueno, no sé si se le puede decir iniciativa, pero creo que sí es un concepto que ya lo hemos visto de manera repetida, pues como en la industria, y es ser coherente. Más que hacer las cosas perfectas, es ser coherente. Entonces, lo vemos, por ejemplo, con el tema de color, que lo conversábamos, y es, si yo estoy desarrollando o si yo en mis productos tengo una fibra o un material que es orgánico, yo tengo que tener un tinte, un teñido natural, o sea, no hace sentido que yo esté yendo por los dos caminos al mismo tiempo. Incluso en la biblioteca nos ha pasado varias veces, y es que tengo un material que es súper novedoso, en composición es súper chévere, en la composición pues de los materiales, pero cuando yo me voy a revisar el proceso es súper agresivo con el tema de los recursos, entonces gasta un montón de agua, gasta un montón de energía, entonces creo que hay una necesidad tanto de cara a la industria como en el consumidor de percibir y generar esa coherencia. No estamos diciendo que tenga que ser perfecto, porque sabemos que es un camino hacia la sostenibilidad, pero sí por lo menos esa conciencia de esa coherencia en lo que hacemos. Y hay otro tema que sé que entra más en la parte final de la cadena de valor, y es todo el tema de la conciencia y la estructura que hay que tener en cuanto al reciclaje. Hace poquito se hizo el año pasado una investigación de flujo de materiales que la hizo la GIZ, y acá para que más o menos todos aterricemos un poquito en la cantidad de residuo textil que hay, en esta investigación nos dicen que hay 200.000, más de 200.000, como 207.000 toneladas al año de residuos textiles. De esa cantidad de residuos textiles, el 72%, o sea, un montón, el 72% de esos residuos no sabemos a dónde van. O sea, hoy están yendo a vertederos, son incinerados, se van a contaminar ecosistemas, no sabemos porque no se están midiendo. Entonces aquí nos damos cuenta que hay una falta de conciencia, pero que también hay una falta de estructura, de infraestructura para ese reciclaje. Creo que esos son como los dos puntos que tocaría. Bueno, y yo también quiero hablar ahí como de los materiales que tenemos en esta tendencia, y que en regenerativo hablan mucho de las fibras orgánicas y de las monofibras, y de esos tejidos construidos de 100% cáñamo, 100% yute, 100% fique, obviamente porque también son más fácil de reciclar y devolver a la tierra. Y acá también es esa invitación. El cáñamo lo hemos mencionado demasiado, pero en todas partes a nivel internacional sigue siendo demasiado importante, y es como esa fibra que incluso para hogar es muy buena por el tema de la longitud de la fibra, de la resistencia que tiene ante, por ejemplo, el algodón. Y acá tenemos empresas colombianas que están trabajando el cáñamo. Por ejemplo, Casacana no produce en Colombia, está importando, pero son textiles 100% de cáñamo, o sea, con monofibras. Que eso no se encontraba el año pasado. Que antes no se encontraba. Y ahora también tenemos, por ejemplo, FIBO, que es una empresa que nos ha acompañado en la biblioteca de materiales desde que lanzamos la primera edición, pero es muy bonito ver cómo en esta empresa cada vez que exhibimos se anexan más logos, porque cada vez hay más colaboraciones, y empezamos entonces con piña, con plátano, pero ya llegamos al cáñamo, y ya es por medio de Turtle Island, que es una empresa que ya tiene la licencia para cultivar, lo estamos viendo acá. También ellos cada rato nos cuentan que se van al Valle del Cauca a cultivar y a ver también qué se puede hacer con el tallo para que también sea un proceso muy circular, y utilizar también entonces el pitillo para generar también como otros productos. Y es pensar también cómo empezamos a conectar no solo los textiles para hogar, sino que otros productos, por ejemplo, como la cerámica. Acá también estamos lanzando en este foro una colaboración que tenemos con la Gobernación de Cundinamarca, y ellos tienen un trabajo muy bonito de ver todos esos artesanos a nivel regional cómo están trabajando no solamente con la lana, sino con la cerámica,
con el algodón que también ellos están tejiendo propiamente. Entonces, ver esos materiales que se expanden también en el hogar, que no solo son textiles, pero que también nos hablan como de esa circularidad y de esos procesos que van a hablarnos de la regeneración. En regenerativo y en la dimensión económica hemos encontrado que los esfuerzos están muy concentrados en ofrecer trabajo decente y crecimiento económico. Estas industrias son grandes generadoras de riqueza personal, son grandes generadoras de empleo. Hablamos de más de 700.000 empleos que se generan en Colombia y que más del 70% serían empleos para mujeres y cerca del 40% de esos empleos mujeres que lideran sus hogares. Eso hace que avancemos a un segundo camino que tiene que ver con la dimensión social, donde hay una inclusión relacionada con el género, pero también de comunidades que históricamente han tenido un nivel de vulnerabilidad superior. Pensemos en la población migrante, pensemos en las víctimas del conflicto, personas privadas de la libertad que de pronto están en situación carcelaria. Incluso en una dimensión ambiental hemos visto cómo las iniciativas se enfocan en todo el tema de la producción y el consumo responsable, y creo que hacia ahí tienen que ir parte de nuestras iniciativas, y es esa educación del consumidor final. El consumidor de textiles en Colombia es un consumidor que no es un consumidor experto en textiles ni en las cadenas de suministro, pero vemos como cada vez sabemos más de dispositivos eléctricos, de vino, de café, de turismo, de música. Somos consumidores muy expertos de otras industrias. Entonces, qué bueno que de nuestras marcas, desde nosotros mismos, empecemos a formar un consumidor más experto, que sepa más de esas cadenas de suministro y que pueda contar más de las cadenas textiles de confección de Latinoamérica en todo lo que tiene que ver con la parte social, jornadas de empleo digno, proyectos enfocados a la inclusión de estos grupos de interés, proyectos que no solamente llegan hacia los colaboradores o los inversionistas, sino que incluso han desarrollado a nivel inmobiliario barrios alrededor del crecimiento de una compañía, de una empresa. No solamente sucede en Colombia, el caso de Bello, lo hemos visto en Ecuador también. Entonces, ¿cómo vemos el rol que tiene esta industria en la reconstrucción, en la transformación, como lo decía Sofía, del tejido social y el componente ambiental? Y algo que me parece muy importante es el siguiente nivel de regenerativo, que de hecho lo hemos visto, y es ese prosperar. Lo hemos visto también como aparecen las fuentes y ese siguiente nivel, y de ahí esa invitación que desde ya estamos haciendo al set de conocimiento de Colombia Moda, y es cómo bajo ese claim de la co-creación es necesario primero que decodifiquemos y hagamos que caigan muchos paradigmas para que realmente podamos prosperar. Hoy estamos consumiendo los recursos de un año en 6 meses, y de ahí la pregunta de cómo regeneramos estos modelos económicos para que no nos acabemos con la alacena antes del momento de la fiesta. Total, 2 cositas para cerrar. Número 1, recordemos el camino de la sostenibilidad inicia hace muchos años con ser sostenibles como empresas e individuos separados. La circularidad implica colaboración. Luego pasamos a la regeneración, que esto que hagamos de forma circular pueda regenerar el planeta, pero también el tejido social, como lo decía Sofi, y prosperar será como nuestro siguiente como paso, pensando en que todos podemos prosperar. Aquí hay plata para todos, hay trabajo para todos, o sea, pensemos que tenemos que ser más generosos con nuestros modelos de negocio, con nuestros productos que solucionen problemas. Entonces ahí como para complementarte. Y recordarles que aquí pues estamos, ¿ibas a hablar? Sí, pues vale. Recordar que finalmente la creatividad y el valor son infinitos. Los recursos naturales no, pero algo que tenemos en nuestra mente, que es capacidad de crear y la capacidad de generar valor percibido, eso sí es infinito. Entonces, ¿cómo desde nuestro rol como creativos, como diseñadores, podemos aumentar ese valor pues, que se percibe? Total, y ahí para el segundo punto que quería tocar es, recordemos que Colombia tiene en alto la sostenibilidad social, que si la desmantelamos como la tenemos, vamos a dejar de ser competitivos. Eso es lo que nos está haciendo diferentes en el mundo. Probablemente nos falte hacer muchos pinitos alrededor de la sostenibilidad ambiental, que creo que estamos haciendo lo que más podemos para sensibilizar a las personas alrededor de esto, pero la sostenibilidad social y la sostenibilidad cultural son nuestros caballitos de batalla para poder generar valor hacia afuera. Entonces, como que nos apropiemos muy bien como de esos caminos. Esperamos que esta información sea de mucha utilidad,
por favor vayan, recorran el foro, hay audioguía, hay versión inglés-español. Tenemos también otros espacios acá en el set de conocimiento que son súper valiosos, que les recomendamos mucho que los puedan ver aquí en sitio. También que si queremos conocer más información alrededor de las tendencias para el hogar y los textiles, podemos visitar el stand de Future Snoops, que María y Sara los estarán esperando allí detrás de las graderías para que vayan a ver específicamente la categoría de hogar, que puede ser de mucha utilidad para ustedes y les puede hidratar la mente creativa de los equipos. Esperamos que hayan disfrutado y bienvenidos a Haim Textil Colombia 2025.